Vamos a iniciar, quiero que me acompañes a Efesios, capítulo 3, y vamos a leer en el versículo 12. Fíjate lo que dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Está hablando de Jesús, dice, en Él nosotros tenemos acceso con confianza. Ahora, quiero que me acompañes al libro de Génesis. Y en el capítulo 3 narra cómo el hombre se privó de este acceso a causa del pecado. Inicialmente el hombre tenía la misma naturaleza de Dios y por eso podía relacionarse con Él. Algo que hay que tener presente es que Dios no se relaciona con alguien que no sea igual a Él. Entonces, al perder el hombre esa naturaleza y ser corrompido porque el pecado entró, entonces nada malo puede estar delante de la presencia de Dios y vivir. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios aún disipa todo lo malo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? La naturaleza del hombre, a partir del pecado, estorbaba que él pudiera tener ese acceso y pudiera disfrutar de esa relación plena a la cual había sido llamado. Si leemos en el capítulo 3, versículo 22, fíjate lo que dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Y dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quién es ese árbol de vida? Jesús. Pero si tú vas un poquito más allá, también está hablando de esa clase de vida a la cual fuimos llamados, el cielo. Vivir el cielo hoy en la tierra. Amén. Pero el acceso para poderlo vivir es Jesús. Y la clave que acabamos de leer en Efesios dice: por la fe en Él. Sencilla fe te coloca donde tu esfuerzo jamás te podía colocar. ¿Sí? Si tú sigues leyendo en el Antiguo Testamento, posteriormente aparece una figura importante llamada Moisés, al cual se le dieron las tablas. Y la ley vino y la ley enseñaba todo lo que el hombre tenía que hacer para poder disfrutar de esa clase de vida. Pero realmente, checa los mandamientos, nadie podía llevarlos a cabo todos. Nadie. Por mucho que tú te esforzaras, no podías alcanzar los estándares que Dios exigía para poder tener una relación con Él, porque para estar delante de la presencia no basta con un 70% de justo, se requiere un 100%. Entonces, solo a través de Jesús, que Él es el acceso, nosotros podemos estar delante de la presencia de Dios. Entonces Moisés nos enseñaba que no se trataba de hacer, porque aún la misma ley, si tú escudriñas, te orillaba a reconocer que necesitabas a un Salvador. Ahora, veamos qué sucedía en el tiempo de Moisés. Él tenía una congregación de millones de personas, pero tristemente solo uno tenía acceso. Toda esa gente vivía su relación con Dios a través de Moisés. Y tú y yo ya no vivimos en ese tiempo. Tú y yo estamos en el tiempo donde podemos vivir una relación personal con Dios. A través de Jesús, por sencilla fe. No se requiere más. Fíjate lo que dice en Romanos. Vamos allá. Romanos capítulo 3, versículo 21. Fíjate lo que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él. Unamos Efesios y Romanos, está hablando lo mismo. Nosotros tenemos acceso a través de la fe en Jesús. Y no habla de un acceso cualquiera, habla de un acceso total. Hoy tú puedes disfrutar no solo de estar en la presencia de Dios, sino de todos los beneficios que se rigen en su vida. Amén. Si tú meditas un poco más, en el libro de Apocalipsis, ¿cómo inicia ese libro? El libro de la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Y te empieza a mostrar cómo se vive en el cielo. Entonces, Jesús, ese árbol de vida,
te lleva a poder vivir como se vive en el cielo, aquí en la tierra. Amén. Ahora, en el Antiguo Testamento aparece otra figura. Vamos a Génesis y aparece un hombre llamado Jacob y él tiene un sueño. Vamos a ver de qué trata este sueño en el capítulo 28, versículo 10. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían. ¿Por qué? Por ella. ¿Sí están donde yo estoy? Muy bien. Entonces, fíjate que soñó una escalera y esa unidad entre el cielo y la tierra. ¿A quién soñó literalmente? A Jesús. Porque Jesús es esa escalera, es ese eslabón, es esa unión entre el cielo y la tierra. Pero lo sorprendente de este sueño es cómo Jacob veía cómo del cielo descendían e impactaban la tierra. Jesús no vino a acomodarse a nuestra vida. Jesús vino a que nosotros pudiéramos disfrutar su clase de vida, como Él vive aquí en la tierra. Todo eso que Él vive. Vivir en ese ambiente, en esa atmósfera, en todo lo que se rige ahí. Eso es lo que él estaba soñando. Si tú sigues leyendo en el sueño, él ve las consecuencias de tener acceso. Y él ve cómo su vida empieza a experimentar prosperidad y muchas cosas más. Porque tener acceso total habla de una vida sin límites. Como se vive en el cielo. Recursos disponibles como los hay en el cielo, sin obstáculos, sin estorbos. Amén. Ahora, si vas a Juan, quiero leerte esta parte, Juan capítulo 1, versículo 51. Es lo mismo, pero Jesús confirma esta cita. Dice: y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo como abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces Jesús, ¿qué estableció? El acceso total al cielo. Y quiero representártelo en lo siguiente, en un ejemplo, en una relación papá e hijo. Está la casa, el padre está ubicado en una recámara y llega el hijo. Todos los días llega y puede decidir, él toma la decisión de quedarse, tocar y desde la puerta decirle: hola papá, ya llegué. Puede ser otro día, decide abrir la puerta y quedarse y solo verlo de lejos. Pero ¿qué clase de relación Jesús estaba presentando? Aquella donde el hijo puede correr hacia donde está el padre, puede sentarse en sus rodillas y tener una relación tan estrecha donde el padre le está enseñando directamente. ¿Cuál te gustó más? La tercera es el acceso que Jesús te ha presentado. No una relación donde tú ves a Dios de lejos, sino es tan estrecha que te impregnas de lo que Él es para poder manifestarlo. Es algo sorprendente. El acceso que Jesús abrió es total. No hay límites. No los hay. ¿Y qué te colocó ahí? Sencilla fe. Vamos ahí en Juan capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 13, pero antes de leerte ese versículo, quiero introducirte un poquito a lo que Jesús estaba enseñando. Jesús, viene un hombre llamado Nicodemo, un principal entre los judíos religiosos, sabía conceptos, sabía escritura, es más, podía armarse un concurso ahí de quién sabía más Biblia y a lo mejor Nicodemo ganaba. Se sabía muchos conceptos, pero él un día ve a Jesús actuar y él se da cuenta, es que Jesús no se trata de conceptos, Él no me está presentando información, Él me está haciendo vivir lo que para mí es información, yo lo estoy viendo en resultado. Entonces Jesús no tenía el concepto, Jesús tenía los hechos. Entonces Nicodemo va con Jesús y le dijo: explícame de qué manera yo puedo vivir como tú vives. ¿De qué manera yo puedo disfrutar del sistema al cual tú te estás rigiendo? Porque cuando hablamos del cielo, no estamos hablando de un lugar geográfico o que sales y ves el azul o ves el cielo estrellado. Estamos hablando del hábitat de Dios.
Estamos hablando de su atmósfera, estamos hablando de su reino, estamos hablando de su sistema. Y eso era lo que Jesús portaba donde quiera que Él estuviera. Por eso cosas sorprendentes sucedían. Primeramente, porque Él actuaba conforme a eso, porque Él había concluido correctamente que era hijo de Dios. Él no tenía duda de eso. ¿Sabes que el Espíritu Santo quiere llevarte a concluir correctamente quién eres en Cristo? No por tu esfuerzo, sino por sencilla fe. Quiere llevarte a concluir correctamente que la obra de Jesús es tan completa que nada faltó. Todo está en Él. Y que no te relaciones con Dios a través del alma, sino que te relaciones con Él a través del Espíritu. Porque aquí queremos todo entenderlo. Pero la palabra de Dios no dice eso. Dice la fe, sencilla fe, te lleva a entender. Te lleva a entender. Y lo lógico hoy para nosotros como hijos de Dios tiene que ser como se vive en el cielo. Eso es lo lógico. Amén. Eso es a lo que fuimos llamados. Entonces Jesús sigue conversando con este hombre y Él menciona este versículo o da esta palabra y fíjate cómo responde en el 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ¿en dónde? Ahora, geográficamente, ¿dónde estaba Jesús? En la tierra. Pero según Juan, ¿dónde se estaba concibiendo? Entonces, no importa dónde estés situado geográficamente, tú eres del cielo. Porque si has decidido creer en Jesús, eso te ha dado acceso total a poder disfrutar el cielo en la tierra. Amén. Dios quiere llevarte a que concluyas como Jesús concluye. Porque así como es Él, así somos nosotros. Fíjate, vamos a confirmar esto. Vamos a leer algunas escrituras en Efesios, capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 5. Dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y te dice: por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde está sentado? En lugares celestiales. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, si te brincas al capítulo 3 versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿cómo me corresponde hoy vivir en la tierra? Como se vive en el cielo, porque tengo acceso total a través de Jesús. Y sencilla fe me permite vivir como yo no podía vivir por mis fuerzas. Pero al creer en Jesús, eso me ha colocado en una posición donde yo puedo disfrutar de todo lo que rige el cielo. Y eso es algo asombroso. Eso es algo sorprendente. Yo les comentaba que ayer que tuve la oportunidad de estar con los jóvenes, yo les daba un testimonio personal que he vivido en estos últimos días. Pero mucha de mi vida yo la viví en conceptos. Tenía mucha información bíblica, pero no toda la vivía. Es como cuando dices: sí, Dios es grande, y tienes una bronca y ves más grande la situación, entonces no estás concluyendo correctamente, porque tienes información. Pero ha pasado algo sorprendente. Dios puso a personas específicas, y hoy 2017, ¿qué estamos, junio? ¿Sí, va? Estoy viviendo una relación como nunca la había vivido con Dios. Y Dios me hablaba de esa parte. No hay límites en mi presencia. Tú puedes correr donde yo estoy y disfrutar de lo que yo tengo. Porque ya hubo alguien que se ocupó de quitar el acceso. De quitar eso que estorbaba el acceso. Hay quienes se pueden quedar porque se sienten avergonzados o lo que sea, porque siguen concluyendo incorrectamente viendo sus errores. Pero si tú volteas a ver a Jesús, dime qué error vas a encontrar. Tú eres justicia de Dios
no por tu esfuerzo, sino porque otro lo logró por ti. Somos igual de justos que Él. Eso nos permite poder disfrutar de lo que se vive en el cielo. Aquí en la tierra, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús estaba en la tierra, pero Él concluía como concluye alguien del cielo. Y decía, estoy en la tierra, pero ¿dónde se percibía? Él hacía lo que se hace en el cielo. Y Él se hablaba como celestial. Su hablar, su pensar, su actuar era como una persona del cielo. Y nosotros estamos llamados a hacer eso. Eso es lo que se está viviendo hoy en Aguascalientes y en todo México en el nombre de Jesús. Porque está habiendo gente entendida que está concluyendo correctamente quién es en Cristo Jesús. No por nuestras obras, sino a causa de la obra completa de Él. Y eso nos permite poder disfrutar. Cuando tú empiezas a percibir que estás en esa atmósfera, las cosas suceden apresuradamente. Hay resultados rápidos que en tu esfuerzo no podías lograr. Si tú vas a Jeremías, esto me lo tuve que ahorrar de la mañana, pero luego en la edición lo ponen, Jeremías capítulo 1, y esto se los compartí ayer a los chavos. Pero Dios lleva a muchos hombres a concluir de formas diferentes a como ellos concluían. Jeremías, por ejemplo, Dios lo llamó y él decía, no, yo no puedo, soy un niño. Pero Dios lo empezó a sumergir en su sistema. Lo empezó a que él pudiera ver como Dios ve. Porque si tú puedes ver como Él ve, entonces literalmente no va a haber límites. Y Dios le enseña cómo en el cielo hay un aceleramiento. Fíjate lo que sucede en Jeremías 1:11. Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara ¿de qué? Almendro. Fíjate lo que le mostró en visión. El almendro florece, es una flor que florece rápido. Básicamente le empezó a enseñar lo invisible, pero le empezó a enseñar un proceso acelerado. Por eso en el 12, fíjate lo que dice. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla. Te estoy introduciendo, Jeremías, al sistema en el cual yo me rijo, donde no hay límites y donde todo es acelerado. Ese es el sistema al cual Dios estaba incluyendo a Jeremías. Vemos hombres que fueron elegidos para trascender en su tiempo como un Samuel que era un adorador en su tiempo y cambió el curso de esa nación. Vean la antesala que fue Jueces, tiempo de violencia, caos, destrucción. Pero Samuel, un adorador, cambia el curso de esa nación. David, un hombre que si tú analizas su vida, realmente él pudo vivir cosas sobrenaturales en la tierra porque permitió que Dios lo llevara a concluir correctamente como él concluía de él. Y eso lo fue librando de adulterio, lo fue librando de todo cuanto él se enfrentó. Porque en el cielo hay libertad plena. Entonces en el cielo hay libertad de adicciones, en el cielo hay libertad de rencor, en el cielo hay libertad. Y eso es a donde Dios te está llamando. El pastor León en el servicio de la mañana comentaba la visión que él tuvo y él veía eso, cómo en el cielo las cosas sucedían apresuradamente y gente que llegaba enlazada con adicciones y con problemas, las cadenas iban cayendo, se iban rompiendo, porque eso es lo que sucede en el cielo. ¿Cuántas veces tú en tus fuerzas te has esforzado por salir de un problema? Pero si tú permites que el Espíritu Santo te lleve a concluir que hay acceso total y que en su presencia hay libertad, te vas a dar cuenta que no es tu esfuerzo lo que te va a llevar a libertad, sino la obra completa de Jesús. La obra completa de Jesús. Eso te lleva. Amén. Eso es lo que te lleva a experimentar libertad. Porque en Él no hay límites. Ahora, Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 9. Y vamos a leer en el versículo 11. Fíjate lo que dice. Pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, ¿y para cuándo? Para siempre en el lugar santísimo, y subraya lo que viene, habiendo obtenido eterna, ¿qué? Redención, eterno rescate. Ahí te va, te lo digo en mi español. Los límites han sido redimidos. Todo lo que te detenía, todo lo que te había estado estorbando, en su presencia es roto. Es roto a causa de Él. A causa de Él. Mira, si tú, sí, uno se impregna cuando llega a este lugar, ¿ah? Esa es la cultura que se está respirando en este lugar. Hay polvo de oro en mis manos. Así que revísense. A ver si por ahí traen. ¿Ah? Dios es bueno. A ver, aquí un ejemplo claro. ¿Te esfuerzas en tenerlo? Sencilla fe te coloca donde tú no podías. Te permite disfrutar lo que humanamente no podías disfrutar. Él lo hace. ¿Todo bien, tío? Es asombroso. Es Él. Es Él. Ahora, Dios quiere que te estés yendo más profundo en su presencia. En su presencia. Es como ese río que Dios le mostró a Ezequiel. Ezequiel tenía que decidir ir más profundo. Entre más profundo vayas, te vas a dar cuenta que en su río, en su fluir, en el fluir de la presencia, no vas a encontrar límites. Tú puedes decir, ay, yo ya todo lo conozco de parte de Dios. Es más, cuando ya geográficamente estés allá, en realidad vas a seguir viviendo nuevas dimensiones. Nuevas dimensiones, porque vas a ir a nuevos niveles de revelación, nuevos niveles de entendimiento. ¿Por qué? Porque en su presencia no hay límites. Por más que quieras tocar fondo, entre más profundo vayas, el río se va a hacer más hondo. Hondo. Y Dios quiere que vayamos más profundo en su presencia. Era como se movía Jesús. ¿Por qué milagros creativos sucedían? Porque Él era un adorador. Por eso aparece en el Evangelio de Juan como Él habla de verdaderos adoradores, porque vivimos ese tiempo. Ese sueño que tuvo Jacob lo estamos viviendo hoy en la tierra. Ese sueño del cual hablaba, donde prosperidad se iba a experimentar, solamente iba a ser a través de Jesús. La unión entre el cielo y la tierra. La tierra está siendo impactada por los habitantes del cielo, que somos tú y yo. Amén. Que somos tú y yo. Eso es lo que se está respirando aquí. Entonces, vemos cómo los límites han sido redimidos. Ve más profundo en su presencia. Sencilla fe te ha permitido estar en donde no podías estar. Sencilla fe te permite ser quien no podías ser por tu esfuerzo. Y sencilla fe te permite tener lo que tú no podías tener con tu habilidad. Recursos infinitos. Es lo que Dios ha dado para tu vida. Todo lo que requieras. ¿Sabes otra de las cosas que se rige en el cielo? Gozo. Gozo. Si tú respondes con gozo ante una situación, estás operando con tu naturaleza correcta. ¿Por qué esa es tu naturaleza? Enfocado plenamente en que en Cristo tienes la victoria. No hay límites en su presencia. Hay acceso total, confiadamente en su presencia. Tú puedes literal. ¿Saben qué me estaba sucediendo en la alabanza y se los quiero comentar? Pero yo percibía cómo Dios estaba bailando conmigo. Eso percibía. A mí me gusta bailar, pero yo percibía cómo Él estaba bailando conmigo. Los momentos en su presencia nunca van a ser igual a otros. Siempre te van a ir llevando a más.